Hola, ¿qué tal? Albert, Encantado. gracias por asistir a esta entrevista, a este nuevo proyecto, y para mí es un honor tenerte aquí y que puedas compartir tu experiencia y visión. Estamos en Principios para el Cambio, así que para empezar hablemos de el cambio. Bueno, pues no, como decía también, un placer poder estar aquí y acompañar este proyecto. Y en esta pregunta hay dos palabras muy importantes, que es hablar y el cambio, ¿no? El cambio realmente empieza siempre de una conversación, por tanto es importante el hablar y además diferenciar lo que es el diálogo del debate, ¿no? También muchas veces la gente se piensa que está hablando cuando lo que está es debatiendo. En debate no estás buscando convencer al otro y no cambiar tu postura. Lo importante es el diálogo donde, bueno, vamos a aprender juntos acerca de lo que queremos avanzar. Y el cambio también es importante porque hay muchos cambios. En Ucrania ha habido muchos cambios el último año, muy importantes, pero no han sido progreso, ¿no? El cambio es casi inevitable, el progreso es opcional. Tenemos que vincular que ese cambio signifique también un progreso. Y ese progreso puede ser también incremental, que está bien, pero a mí me interesa sobre todo el cambio más transformador, más profundo. Históricamente, ¿no? Hay un ejemplo muy conocido, bueno, hay muchos ejemplos conocidos de cambios transformadores. Uno que se hace mucha referencia a menudo es la imprenta, ¿no? El invento de la imprenta de Gutenberg. Había un antes y un después. Antes de la imprenta, el conocimiento estaba escrito, pues, básicamente en los monasterios, era difícil de transmitir, era lento de producir y difícil de que hubiera distribución. Después de la imprenta, además de imprimir las Biblias que quería imprimir Gutenberg, se publicaron muchos otros libros, se divulgó el conocimiento de manera mucho más rápida, se empezaron a cruzar disciplinas, incluso aparecieron nuevos formatos de comunicación como los panfletos, porque antes no era viable hacer un panfleto, ¿no? Y a partir de ahí, pues se reforzó todo el cambio que ya había, que venía del Renacimiento, por tanto una revolución humanista, una revolución tecnológica, por la mezcla de conocimientos, y además también fue el principio de la reforma de la Iglesia, a partir de todo este debate público, ¿no? Por tanto, realmente, y una vez hay este tipo de cambios transformadores, ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos imaginarnos un mundo sin esos cambios. Y ahora estamos en un momento donde hay varias de estas cosas. Una obvia es el ChatGPT, que está muy presente estos días, y hay incluso quien lo ha definido como una hiperimprenta, ¿no? Esto ya puede ser más a debate, pero no solo este invento, sino una serie de suma de inventos hace que estemos en un momento que a mí, incluso más que de cambio, me gusta hablar de metamorfosis. Esto hay un autor, un sociólogo alemán, se llama Ulrich Beck. En su libro hay eso famoso de estamos en una época de cambios, en un cambio de época, y él defiende que no, que realmente estamos en una metamorfosis, que es algo mucho más profundo. Y es una posición incómoda, una metamorfosis, porque estás entre un no more y un no yet, cosas que aparecen, que hemos nacido y crecido, pero que ya no son presentes y que emergen. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, y es importante que dialoguemos en ese momento. Empezamos fuerte la entrevista. ¿Por qué hablas de metamorfosis? Porque al final también esto impactará a la sociedad, ¿no? A los diferentes niveles, a las empresas, a la sociedad, a los gobiernos, al mundo, a la forma de trabajar. Explícame un poco a qué te refieres con metamorfosis. Sí, la metamorfosis, primero la definición, ¿no? Realmente la metamorfosis significa un cambio sorprendente, ¿no? Es desde el ejemplo típico del gusano de seda en la mariposa. No puedes saber, es imposible anticipar que el gusano se va a convertir en mariposa, ¿no? Por tanto, hay un cambio muy importante y sorprendente, por un lado. Además, significa un cambio de modelo de vida, de modo de vida también. Ya puedes hacer cosas que antes no podías hacer y dejas de hacer cosas que antes podías hacer, como gusano y mariposa. Y además otra cosa muy importante de estas metamorfosis es que no tienen botón de deshacer. No es como el programa informático del deshacer. Si realmente una vez te has transformado, ya no hay vuelta atrás. Esto históricamente ya nos ha pasado, ¿no? Tenemos a pensar que la sociedad es muy lineal, pero ha habido varias como metamorfosis históricamente, simplificando mucho desde una versión occidental céntrica, ¿no? Nos podemos remontar, si quieres, a la época de los romanos y el medievo, donde el centro principal de evaluación de todas las cosas era Dios.
¿no? El valor, el poder salía de Dios y los principios eran unas ideas muy religiosas. Aquí, como decíamos, ¿no? con la imprenta de Gutenberg, las ideas renacentistas ya estaban, eso es importante, las ideas ya estaban ahí, pero la tecnología las aceleró, las amplificó. A partir de ahí llegamos un poco a la época renacentista, donde el centro de las cosas, del pensamiento, son las personas, son los seres humanos. Emerge una serie de nuevas instituciones, nuevos valores, nuevas maneras de ver el mundo, nueva ciencia. Y ahí también vamos avanzando hasta que empieza a haber también pues, una actividad comercial, el mercadeo, un poco de actividad capitalista, y llegamos a la revolución industrial, donde de nuevo ideas que ya estaban en la sociedad, la tecnología, en este caso, pues la máquina de vapor y luego la electricidad, pues aceleraron todos estos cambios. Y en ese momento hemos pasado a tener el capital, el dinero, como el centro, y es donde estamos ahora, ¿no? Por tanto, teníamos Dios, el humanismo, si quieres, el antropocentrismo, y ahora el capitalismo. Y esto pues lo podemos ver, medimos todo en el PIB, ¿no? Toda la medida de las cosas es el PIB. Valoramos mucho a las personas en función de su propiedad, de sus propiedades. Ahora, en el metaverso, lo primero que hacemos es comprar y vender cosas capitalistas. El ChatGPT lo hemos valorado desde un punto de vista del ámbito productivo, sobre todo, ¿no? Por tanto, la medida sigue siendo esto. Y lo que estamos viendo ahora es cómo emerge ya una nueva manera de ver el mundo. Y hay gente... Esto nos ha llevado hasta aquí, con muchas evoluciones, pero también nos ha llevado a 3 fracturas. Esto lo aprendí de Josep María Lozano, un profesor de SADE, que habla de la fractura del yo con el medio ambiente, con la tierra, del yo con los otros y del yo conmigo mismo. Y habla de la fractura medioambiental, de la fractura social y de la fractura espiritual. Y las 3 tienen que resolverse a la vez. No puede resolver una sin resolver las otras. Por lo tanto, estamos en un momento de metamorfosis, ¿no? Y en este sentido, pues lo que estamos viendo es que hay, llaman a veces en inglés pockets of the future, ¿no? Gente que ya está pensando en el ámbito medioambiental, pues todo el discurso regenerativo, el European Green Deal, la economía del donut, ya hay estas narrativas. En el ámbito más social vemos nuevos modelos de gente experimentando con nuevos modelos de gobernanza, nuevos modelos de propiedad, modelos de distribución de riqueza, porque hemos llegado a no podernos relacionar bien. En el ámbito espiritual, pues hay quien dice que somos una sociedad post-secular, pero mucho más espiritual, ¿no? Por ejemplo. Y esto estamos viendo cómo va emergiendo. Interesante. Pero esta metamorfosis, si vemos de una forma histórica, siempre ha habido como un periodo de adaptación, ¿no? Con la revolución industrial ha habido un tiempo de adaptación social, pero cada revolución o cada metamorfosis ha dado menos tiempo, ¿no? Ahora todo va muy rápido y encima tenemos el efecto post-COVID, que ha generado un nivel de incertidumbre impresionante en las personas y en la sociedad. ¿Qué elementos crees que son clave para afrontar esta incertidumbre a nivel personal y social? Bueno, eso es complicada y diría que no tengo la bola de cristal como para decir esto es así. Simplemente lo que puedo compartir es lo que he ido aprendiendo en este tiempo y ya digo, tomarlo como una primera guía. Para mí hay cinco elementos que son claves. Uno es el pensamiento sistémico. Tenemos otro elemento clave es la parte de la imaginación de futuros. Tenemos que poder pensar en otros futuros. Luego identificar dónde está el poder y trabajar con el poder para esta transición, para esta metamorfosis. También toda la innovación institucional, que es un campo poco conocido, pero para mí importante. Y finalmente, evidentemente, las personas que están al centro de todo, pues en quién van a ejercer estos cambios. Déjame trabajar un poco, ¿no? De la parte de los titulares, pues un pequeño desarrollo de cada una de estas ideas. En la parte del pensamiento sistémico, pues es casi una obsesión personal desde hace cosa de un par de años. Es, bueno, ver que todo está interconectado. Lo hemos visto, decías, con la COVID, ¿no? Ha pasado cosas aquí y ahora hemos visto que está todo interconectado. Por tanto, intentar resolver o conducir parte de esta transformación sin ver todo el sistema es un poco hacernos trampas al solitario. Un ejemplo muy clásico sería, ¿no? En temas de sostenibilidad, la movilidad. Si solo pensáramos en sustituir los vehículos actuales por vehículos eléctricos, estaremos cambiando un vehículo por otro. Pero tenemos que pensar en movilidad compartida,
y también incluso en no movernos o cómo nos movemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con todo el comercio electrónico de Internet, más que las personas se están moviendo las cosas. Los paquetes van a ti antes de tú ir antes a las tiendas. O con el teletrabajo nos estamos moviendo menos los lunes y los viernes, sobre todo. Por lo tanto, bajo ese tema que es la movilidad, hay muchos patrones mentales, muchas estructuras sociales, ¿no? Y ahí el pensamiento sistémico, hay, por ejemplo, muchas herramientas. Una de ellas es el pensamiento del iceberg, que es justo esto. Es lo que veo en la superficie, pero ¿qué hay debajo? ¿Y qué me permite pensar y cómo puedo buscar el cambio en este ámbito, ¿no? Sobre todo lo que decía, si no lo hacemos así, creo que estamos haciendo trampas al solitario. El ámbito de imaginación de futuros tiene mucho que ver con esto, porque los patrones mentales vienen de lo que podemos llegar a imaginar. Y hubo un artículo muy famoso en los años 90 que decía el fin de la historia. Y este artículo se escribió con la caída del muro de Berlín, porque después de la caída del comunismo parecía que la única posibilidad que teníamos social de organizarnos era el capitalismo, ¿no? Y este artículo se hizo famoso como el fin de la historia, no vamos a evolucionar más. Y el exdirector de Nesta ha escrito un libro recientemente, Jeff Mulgan, que habla de la crisis. Tenemos una crisis de imaginación. No, necesitamos, como muy bien dice el amigo común Javi Creus, tener futuros que molen, ¿no? Y por tanto tenemos que imaginarnos otro tipo de escenarios, con, como decíamos, la Tierra en el centro, ¿no? Esta medida de las cosas un poco distinta. Por tanto, en vez de tener unicornios, probablemente tenemos cebras, que es otro tipo de organizaciones que son más buenas para el conjunto, son más sostenibles, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, en vez de pensarla como para sustituir a los humanos, hay gente que está trabajando para entender mejor las plantas, para poder casi dialogar con animales, con plantas, ¿no? Si nos ponemos en serio a pensar que el mundo es el centro. O temas de neuroderechos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución chilena, que fracasó, pero era la primera que ya empezaba a tener Por tanto, tenemos pues mucho campo, o temas de renta básica, que se quiere hacer un piloto aquí en Cataluña, veremos si se hace, si no se hace. ¿No? Por tanto, hay todo un diseño de futuros que tenemos que ser ambiciosos en este ámbito. Luego también, el tercer punto decía era la parte del poder. Antes era muy fácil saber, ibas a la plaza del pueblo y sabías dónde estaba, ¿no?, la iglesia, el ayuntamiento, los juzgados, el banco, y está muy claro quién tenía el poder. Ahora, en esta época digital, ¿dónde está el poder? ¿Quién manda? Es difícil, ¿no? ¿Quién manda aquí? Es bastante complicado. Pero sí que hay dos ámbitos que creo que es importante. Uno, evidentemente, estamos en un mundo capitalista, por tanto, el dinero, y el otro es la regulación. Cómo ordenamos, ¿no? Y tenemos aún capacidad de ordenar este ámbito. En el ámbito del dinero, por un lado, ya hemos visto, y aquí trabajamos mucho con los ODS, ¿no? Pues hay mucha inversión orientada al impacto, con métricas, ¿no? Con objetivos, con startups orientadas a los ODS, y muchas métricas del ESG también, que ahora se está usando mucho como métrica en las organizaciones. Esto está bien, pero no cambia el modelo. Sigue siendo un modelo bastante capitalista en el fondo. Me interesa más organizaciones emergentes que poca gente conoce, tipo Purpose Foundation en Berlín, que nos propone, pues, por ejemplo, el Steward Ownership, que es otro tipo de modelo de propiedad a través de una fundación, tipo de acciones, o las propuestas de Fund Forward también, con un retorno limitado a la inversión. Esto, ¿no? O incluso, pues, el ámbito de la gente que esté más en Web3, pues todo el ámbito de las finanzas regenerativas, no las finanzas descentralizadas, sino el ReFi, que le llaman Regenerative Finance, ¿no? Pues hay todo un ámbito que está repensando el valor de las inversiones, ¿no? Mariana Mazzucato tiene un libro que habla del valor de las cosas y decía esto, como el entorno financiero, antes era simplemente, los bancos simplemente prestaban dinero para funcionar los negocios, y el valor se quedaba en los negocios. Ahora hemos movido mucha de la creación de valor al sistema financiero. Bueno, esto tenemos que, para mí, replantear. Creo en todo esto, para la gestión de la transición, es muy importante que controlemos la velocidad, ¿no? Hablando del mobile, por ejemplo, el lema era velocity, como si eso fuera algo bueno de por sí. Ya hubo críticas, ¿no? Es decir, hay Paul Virilio, que es un filósofo francés que falleció hace unos años, decía, ¿cuál es la diferencia entre una caricia y una bofetada? Dices, la velocidad de la mano con la cara, ¿no? Por tanto, la velocidad genera violencia, y en el mundo digital vamos muy rápido. Por tanto, tenemos que añadir fricciones digitales
pausas éticas también, como bien dice Ricard Ruiz de Querol en varias de sus charlas. Por tanto, tenemos que tener tiempo para organizarnos y para pensar, ¿no? Regulación. Y ahí creo que el ámbito de la ética en la sanidad, de cómo regulamos los medicamentos, hay mucha innovación que podemos traer al mundo de la tecnología también. Luego también la parte de la innovación institucional. Estamos en una institución, ¿no? El Real Cercle Artístic. Y esto lo explica muy bien Ricard Ruiz de Querol cuando compara, por ejemplo, la innovación que hubo en la Revolución Industrial con la falta de innovación institucional que hay ahora en la Revolución Digital. La Revolución Industrial, con los abusos que hubo por parte de la gente en las fábricas, pues primero hubo las mutuas, luego hubo los sindicatos, se desarrolló un sistema de protección social, lo colectivizamos, y después con la Segunda Guerra Mundial aún se siguieron desarrollando más planes alrededor de esto. Y somos hijos e hijas de esas instituciones que emergieron de la Revolución Industrial. En toda esta revolución digital que estamos rodeados, ha habido muy poca, sino nula, innovación institucional. Es un campo enorme, con muy poca gente trabajando en él, que creo que es muy importante. Luego podemos profundizar un poquito más si quieres, pero bueno, yo creo que estando en una institución es importante. Y finalmente, las personas, que son el centro de todo, ¿no? Personas, pues bueno, que puedan tener valores, compromiso, liderazgo. De hecho, este es el título de un curso que hice el año pasado en ESADE, se llama Vicens Vives, y que va en esta dirección. También tengo el lujo de pertenecer a la red de líderes responsables de la Fundación BMW. Fin de semana pasado estaba en Madrid con la gente de Acumen Fund, pero esto hay que hacerlo más escalable, ¿no? Por lo tanto, y tenemos que buscar otros ámbitos donde poder, bueno, otras maneras de poder hacer esto. Y también es importante, en esto de las personas, tenemos mucha obsesión con el liderazgo, y hay una charla TED que me gusta mucho que es How to Make a Movement in Under 3 Minutes, cómo crear un movimiento en menos de 3 minutos, y es muy divertida, la podéis mirar son 3 minutos. Y una cosa que dice es el papel, ¿no? El cómo ser seguidor es otra forma de liderazgo. Tenemos que tener buenos seguidores también. Yo soy un fan de la ley de Pareto y siempre me gusta buscar ese 20% que aporta el 80% de valor. Y en todo esto que estamos hablando ahora, de esos retos que tenemos de afrontar la incertidumbre, ¿cuáles crees que serían los más críticos o importantes para producir ese 80%? Los primeros pasos, ¿no? ¿Y el por qué? Bueno, es difícil esto, es como tener que escoger entre los hijos, pero, y digo, estoy aprendiendo, es un camino de exploración y aprendizaje. No, pues casi te repetiría un poco acerca de los dos últimos. Uno, porque es la clave, que son las personas, y la otra, la parte institucional, porque es probablemente el menos conocido y creo que más necesario. En la parte de las personas, como comentaba, necesitamos pues más personas que puedan liderar o ser buenos seguidores. Aquí simplemente dar referencias para quien le pueda interesar, pues todo el trabajo que hace, por ejemplo, Xavier Marcet, ¿no? Con Crecer haciendo crecer, el liderazgo humanista, y es muy importante, el liderazgo regenerativo en este ámbito, o escuelas, aquí en Barcelona mismo hay Team Labs, ¿no? Que sigue la metodología Lane también, que es otra manera de aprender otro tipo de liderazgo. A nivel internacional, pues Chaos Pilot en Dinamarca, o también hay Hyper Iceland en Suecia, o la escuela Schumacher en Inglaterra, pero son como pequeños centros, ¿no? Por tanto, me gustaría que ese tipo de liderazgo llegara también a las escuelas de negocio más conocidas, porque al final, eso puede ser un poco polémico, ¿no? Pero los MBAs acaban generando casi anticuerpos para el cambio, ¿no? Es decir, estamos realmente generando gente que es más para el status quo. Bueno, pues creo que necesitamos ese ámbito. También aquí, en las personas, creo, y ahí tengo una duda personal, en cómo trabajar más con la gente joven, porque realmente el cambio y este acompañamiento, esta transición de la metamorfosis, va a ser liderada por gente probablemente más joven de la que tenemos hoy aquí en la sala. Por tanto, cómo acompañamos a esos jóvenes también, y lo estamos viendo en ámbito climático, en ámbito de género, ¿no? Es la gente joven quien está elevando la voz cantante. Y en el ámbito institucional, que creo que también es probablemente el ámbito que no hemos considerado, a mí me gustaría formar parte de la innovación profunda, ¿no? En este ámbito. Como te decía, también el ámbito institucional. Hablamos mucho, por ejemplo, del pensamiento crítico, pero esto es más un tema a veces incluso personal, ¿no? Una actitud personal.
para poder escalar este pensamiento crítico a nivel de la sociedad, es importante que lo vehiculemos a través de instituciones, ¿no? Esto se ha hecho históricamente y parece que en esta revolución digital nos hemos olvidado un poco de esto. Aquí, pues, para poner ejemplos, ¿no? Que si no puede quedar todo un poco ambiguo, me interesa mucho las empresas con propósito, ¿no? Y hubo alguien ya que ya empezó a pensar de esta manera hace unos años y acabó liderando una especie de métricas y un movimiento que son las empresas B, las empresas for benefit, not for profit, ¿no? Y esto empezó en Estados Unidos, luego se ha ido a América Latina y a partir de ahí se ha generado un movimiento en varios países y, por ejemplo, a nivel español, el año pasado, a mitad del año pasado, se consiguió la ley de empresas con propósito aprobada por el Congreso español. Por tanto, hemos pasado de alguien que tiene una idea de tener empresas con propósito, que era una idea personal, a todo un recorrido que lo ha institucionalizado. En la transición, por ejemplo, energética, creo que es muy importante también las comunidades energéticas. Más allá de lo que hagan las empresas y lo que hagan los gobiernos, la transición energética, la descarbonización, vendrá por lo que podemos hacer los ciudadanos de manera descentralizada. Pues la institución de comunidades energéticas es muy importante. O en la transición del ámbito digital, aquí, por ejemplo, estamos viendo un concepto que me tiene también muy fascinado, son los Data Trust, que es una especie de agrupaciones de personas, que es una especie de cooperativas, pero un poco distinto a nivel legal, que de la misma manera que aparecieron los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores en la época industrial, emergen estas nuevas estructuras digitales para defender nuestros derechos digitales en este ámbito, en este caso en el ámbito de los datos. Están reconocidas en la ley europea. Tenemos un caso muy interesante aquí en Barcelona de Salus, que lo ha liderado Javi Creus desde hace años. Se presentó en el Mobile World Congress esta semana la iniciativa Datalog, que va también en esta dirección. Cómo colectivamente podemos, por ejemplo, tener los datos de consumo de agua, de electricidad, de gas, para ponerlos en abierto para investigación, ¿no? Este tipo de nuevas instituciones me parecen muy, muy interesantes. Gracias, muy interesante. Yo llevo observando hace años tu trayectoria, te voy siguiendo y realmente es admirable porque has ido como conduciendo tu formación y tu profesión alineada como a tus inquietudes. Y que por eso estamos aquí hablando en esta entrevista. ¿Cómo te sitúas ante este nuevo paradigma actual? ¿Qué papel juegas o te gustaría jugar? Sí, no, hace años que nos conocemos y también hace muchas cosas, ¿eh? Sí, pues he tenido tiempo últimamente de pensar un poco alrededor de esto y diría que me defino primero como explorador, luego como narrador y luego como conector. Son como los tres roles que creo. Explorador porque hace años que digo que no sé de nada. Y creo que es honesto en cambios tan rápidos. Es decir, puede ser experto en algún tema de arqueología o en algún tema de lenguas antiguas, que el conocimiento está muy asentado. Pero ser experto en ChatGPT es muy difícil. Puedes explorar, puedes querer aprender, ¿no? Por tanto, esa actitud de aprender, de sorprenderte, de ir al territorio. También un explorador también sabe que aquello de que el mapa no es el territorio, tienes que bajar y embarrarte. Porque en un mapa de Barcelona no ves dónde hay las obras o donde hay el carril bici muchas veces, ¿no? Por tanto, hay que ir y bajar y hablar con la gente. Eso me sienta bien y me gusta. Luego la parte del narrador. Esto lo aprendí de Begoña Román, una filósofa también muy, muy interesante, que un día dándonos una charla hablaba que había como tres grandes roles, ¿no? El del actor, el del autor y el del narrador, ¿no? Por tanto, los emprendedores serían más los actores, la gente que genera probablemente algún movimiento concreto, como decía, por ejemplo, el movimiento de las empresas B, serían más los autores que generan todo un movimiento. Y yo, por lo que sea, por mi carácter, por mi manera de ser, pues me muevo en muchos espacios, pues soy un poco más narrador, ¿no? Por tanto, intentar dar sentido a todo esto, ¿no? Y antes hablamos de los libros, ¿no? Pues los libros al final son como guías de viaje, ¿no? Cuando estaba aprendiendo sobre plataformas digitales y economía colaborativa, pues salió el vivir mejor con menos. Y luego me interesé y me obsesioné con el tema del futuro del trabajo, cómo estas plataformas impactaban el futuro del trabajo, y de ahí sale el trabajo y no es lo que era, ¿no? Y ahora hemos hecho también un documental, se llama Ciudad en Beta, que explora cómo el futuro del trabajo impacta también el futuro de las ciudades, ¿no? Por tanto, todo aquello que aprendo intento también comprimirlo, documentarlo de manera que sea más o menos interesante para otras personas.
Y finalmente, como decía, también la parte de conector. Aquí con un doble rol, diría. Primero, hay una teoría también, se llama los mapas de Worley, que habla de que en cualquier innovación hay pioneros, los settlers y los town planners. Los pioneros son los que pues, tienen la idea y van un poco ¿no? Están subiendo una montaña, pues van abriendo la ruta, van con el machete, lo que haga falta. Son 4, van, recogen el agua que les cae y con eso viven, ¿no? Pero no hay tanta gente que sea capaz de hacer eso. Los settlers son los que montan un poco el campo base, ¿no? Van a montar las tiendas, van a organizar turnos de vigilancia, van a tener un lavabo ya, van a tener una mínima gobernanza, ¿no? Por tanto, y son los que dan el sustento para los que van más adelante. Y finalmente llegan luego los town planners, los que hacen en la ciudad, ¿no? Por tanto, un poco los burócratas que institucionalizan, que organizan, que solidifican esos avances. Yo, por mi carácter, me muevo en todos estos espacios. Estuve un día con pioneros y el otro día me toca estar con los town planners y la gente del medio también, ¿no? Por tanto, ahí tengo un rol de conector y de ir pasando ideas y conectar personas, proyectos e ideas. Y luego también que me meto en muchas industrias distintas, ¿no? Y siempre soy un poco el rarito. Si voy a un sitio más local, soy el que ha vivido fuera. Si voy al extranjero, ¿no? Si voy a un sitio donde una visión más capitalista, soy el que lleva las ideas no tan capitalistas. Si voy a un sitio muy cooperativista, soy el que lleva la tecnología, ¿no? Y siempre soy como un poco el rarito y me siento bien ahí. Pues te sigo hace tiempo, Albert, y aparte de todas tus conferencias, tus trabajos y proyectos, veo que eres un buen escritor. Y yo me acuerdo del primero que lanzaste, del libro que Vivir mejor con menos, que fue una revolución en todo lo que significa economía colaborativa. Pero hace poco sacaste el libro El trabajo ya no es lo que era. ¿Nos podías hablar un poco de...? Porque hablas de nuevas formas de trabajar, otras maneras de vivir, ¿no? Creo que es un libro muy oportuno para lo que estamos hablando hoy. Sí, bueno, el libro es un poco, decía, una guía de viaje, un aprendizaje y el que lo pongo hoy es una exploración. Sobre todo, romper paradigmas mentales. Volviendo al tema del pensamiento sistémico, tenemos una idea muy concreta y muy tradicional de lo que significa trabajar, tanto el rol social del trabajo como las maneras de trabajar. Y la ambición con el libro era un poco pues, explorar y presentar otras maneras de trabajar, nuevas formas de vivir, que es realmente el subtítulo del libro. Evidentemente muy centrado en la tecnología, porque es lo que conozco y donde me siento más cómodo. Y aunque no es bien la estructura del libro, pero luego me gusta explicarlo, ¿no? Es decir, la tecnología nos está impactando en cómo hacemos las tareas. Bueno, en inglés se llama el work, el workforce y el workplace. Por tanto, el work es cómo hacemos las tareas, cómo gestionamos los equipos y el acceso a talento para las organizaciones y dónde y cómo trabajamos, ¿no? Por tanto, la tecnología hace que podamos tener en estos 3 ejes muchas innovaciones. Antes el trabajo lo hacían 100% los humanos, ahora hay esta narrativa de que lo harán todos los robots, la inteligencia artificial. Yo soy muy del punto intermedio, esta hibridación entre inteligencias humanas y artificiales para el desarrollo de las tareas. Y lo estamos viendo con la idea de los copilotos, ¿no? La gente dice, bueno, la inteligencia artificial es tu copiloto, te ayuda a hacer más rápido, mejor, pero no va a sustituirte del todo en la mayoría de casos. La gestión de la fuerza laboral, pues eso, hay la visión tradicional fordista del empleado toda la vida en la fábrica, y en el otro extremo, pues las plataformas digitales, tipo Globo y muchas otras, que no tienen empleados, ¿no? Que quieren hacer servicio, son agentes externos. Y lo que vemos en las empresas más innovadoras y muchas agencias, lo que tienes es un ecosistema de talento, como si fuera una productora visual, donde hay un núcleo, que es la parte de la empresa, y luego para cada proyecto, para cada película, en el caso de las producciones visuales, necesito equipos generados a medida, ¿no? Por tanto, no busco proyectos con el talento que tengo, sino tengo un proyecto y me busco el talento que necesito. Eso es un cambio importante. Y la tecnología me facilita mucho poder encontrar esas personas que necesito cuando las necesito y relacionarme con ellas, pagarlas a cuando toca y tener todo este ámbito. Y evidentemente el tercer eje, pues todo el ámbito de donde trabajamos, ¿no? Antes había el fetiche de la oficina, el fetiche de ir a trabajar a un sitio muy concreto. Ahora hemos visto que trabajar, que es
producir valor para otras personas, lo podemos hacer desde muchos espacios. Durante la pandemia nos mandaron todos a casa y ahora a mí, por ejemplo, yo puedo trabajar desde casa, pero no me gusta, prefiero trabajar en coworking, por ejemplo, por trabajar cerca de casa, ¿no? O trabajar a veces viajando. Bueno, hay todo un espectro también de espacios laborales. Y alrededor de todo esto, ¿no? Hablando un poco de la parte institucional, de la parte regulatoria, pues bueno, también hemos visto cómo emergen nuevos colectivos. Una obsesión que tengo, es la séptima utopía del libro, es el futuro es colectivo y los colectivos en el futuro. Cómo tenemos que organizarnos, porque lo que antes tenemos, la continuidad que antes nos daba la relación laboral con la empresa se está fragmentando, por tanto nos estamos reagrupando en otro tipo de instituciones laborales también. La defensa de los derechos de los trabajadores que ya no forman parte de una plantilla, emergen nuevos tipos de sindicatos, pues bueno, toda esa exploración. Y nosotros, los que estamos aquí y los que están viendo la entrevista, ¿qué podemos hacer? Sí, evidentemente uno puede hacer individualmente lo que puede, pero es importante que también todo el mundo pueda acompañar este cambio. También, de nuevo, no es una ciencia, sino simplemente lo que he aprendido. Mis recomendaciones, también a nivel de titulares, diría, lo importante es pensarse uno mismo, agenciarse, saber que tenemos capacidad de cambio, vincularse con otras personas, desarrollar el pensamiento crítico personal y desarrollar también la paciencia, la resiliencia e incluso la antifragilidad. De manera muy breve, digo, lo de pensarse es eso, es tener tiempo. ¿Qué rol, no? Yo he explicado antes qué rol tengo yo en la sociedad, pero hay muchos papeles que jugar en todo este cambio, desde las empresas, desde la sociedad civil, desde la administración, con roles de ejecutores, con roles de financiadores, con roles de narradores. Cada uno y cada uno se sentirá más cómodo en un entorno concreto. Por tanto, tener tiempo de saber cuál es mi rol en toda la gestión de este cambio. Eso requiere tiempo. Hay que pensarse. Es importante. Luego, lo de agenciarse también es ser consciente de que tenemos capacidad de ejercer cambio y que el futuro no está predeterminado. Por tanto, también, sobre todo, lo que es importante es que si no diseñas tu futuro, lo diseñan para ti. Por lo tanto, es importante que tengamos ese rol activo y esa capacidad de cambio. Hay una antropóloga, la Jane Goodall, que decía en inglés, what do you make makes a difference, and you have to decide what type of difference do you want to make, ¿no? Por tanto, saber que lo que haces marca la diferencia y tienes que ser consciente de en qué dirección va esa diferencia que quieres marcar. Vincularse, porque no podemos todo esto no lo resolvemos solos, estamos estar acompañados y acompañadas. Pero estamos muy conectados ahora digitalmente y a veces poco vinculados. Vincularse es eso que dicen skin in the game, también en inglés, ¿no? Comprometerte. Y no te puedes comprometer con todo, porque requiere tiempo y requiere inversión de tu tiempo, tu energía, a veces de tu dinero. Por tanto, saber con qué y con quién me quiero vincular y hay nuevas formas de vinculación. La tecnología también lo permite, ¿no? Por tanto, esa parte, ir acompañados, pero más que acompañados, que es el primer paso, vinculados también, que es una etapa como un poco superior de esa vinculación. Como decía también, el pensamiento crítico personal, necesitamos más gente que haga nuevas preguntas. Eso de que cambiar la respuesta es evolución, cambiar la pregunta es revolución. Estamos más revolucionarios que hagan nuevas preguntas, que hagan preguntas complicadas del por qué de las cosas, quién nos está diciendo esto, desde dónde lo dice, con qué intereses, ¿no? Por tanto, no asumamos todo lo que nos llega de una manera, no aceptemos lo que se nos dice, preguntemos y seamos radicales, que implica una de las significaciones de radicales ir a la raíz de las cosas, ¿no? Por tanto, bajemos hasta la raíz de las cosas. Y lo otro que os comentaba, pues esto, paciencia, porque esto no puedo resolverlo todo ya. Por lo tanto, necesitamos tiempo. Eso hará que tengamos que montar pues estructuras que duren, ¿no? La metáfora habitual es la del césped con los árboles, ¿no? Es decir, hacer crecer el césped se puede hacer, pero también desaparece rápido. Por tanto, además del césped, que hay mucha innovación, ¿qué árboles, ¿no? podemos ir construyendo sentido?
La lentitud es signo de permanencia también. Si lo hacemos bien, esto va a permanecer. Pero nos educan para toda esta velocidad. Por tanto, estos son mis pequeños consejos. Entramos un poco más en el tema personal, porque nos gustaría conocer la parte tuya, más de cómo eres, tus aficiones, tus hobbies, un poco para conocer más tu perfil. Explícanos un poco tus aficiones. No, aquí, así como en otros ámbitos puede ser un poco disruptivo, en las aficiones son muy tradicionales. Me gusta mucho viajar, esta parte exploradora. A nivel de deporte me sienta muy bien ir a la montaña. En invierno, pues, por ejemplo, ir a esquiar, que es uno de mis hobbies. Y últimamente, ¿no? En la parte esta un poco más espiritual, pues a veces la parte del yoga ha empezado desde hace un par de años también, un poco más seriamente. Ese equilibrio cuerpo-mente. Sí, es importante porque estoy muchas veces en la mente y necesito el deporte para equilibrar. Cuando eras pequeño siempre tenemos el sueño de que queremos ser de mayores. Sí, pues una cosa era conductor de tren. Además arrastraba a mis padres a la estación de tren de Mataró y a veces también cuando íbamos a Girona a ver pasar los trenes, sobre todo en Girona porque pasaba el Talgo y pasaban trenes de mercancías y tenía una obsesión de, supongo, la parte de viajar, me quería. Y si no, también me gustaba mucho ser cartero, para ir andando todo el día por la calle. Suerte que no he sido ni una cosa ni la otra, porque son dos empleos que no creo que tienen mucho futuro. Interesante. Tener ciertos retos. Bueno, yo en mi caso me alimento de conocimiento continuamente, podcasts, canales de YouTube, entrevistas, libros, y tengo mucha curiosidad por copiarme tu lista de favoritos. Me gustaría saber cuáles, bueno, qué podcast sigues o qué libros, qué fuentes de inspiración tienes para alimentar esta mente tan inquieta que tienes. Sí, un poco desordenado, la verdad. Podcast creo que no consumo tanto como otra gente. Uno que sí que recomiendo, porque sobre todo me da pie a conocer otras cosas, es el de un amigo, se llama Simone Cicero y Stina Heikkila. Hacen el podcast de Boundaryless. Lo podéis encontrar en las principales plataformas. Hablan sobre todo de los nuevos modelos organizativos empresariales y sociales. Por lo tanto, cómo nos podemos organizar en el siglo XXI, que me parece un elemento clave. Y lo hacen en profundidad y exploran, llevan invitados muy interesantes. Son conversaciones largas, donde las sacas muchos hilos para seguir investigando. Libros, sí, soy probablemente más lector y hay muchísimos. Intento, pues a veces... Una cosa importante creo de los libros es, si un libro empieza, si no te gusta, no hace falta que lo termines. Eso es una cosa que descubrí también, que está muy bien, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces puedes empezar libros y si no te convencen, lo dejas. Uno que me gustó mucho hace años y que viene bastante a pie con la conversación es Cómo vivir una vida con Montaigne, que es una pregunta y 20 intentos de respuesta. Explica la vida del filósofo Montaigne, un filósofo francés, del humanista del Renacimiento. Y bueno, me interesó pues cómo funcionaba la persona. Es una biografía novelada, interesante, y bueno, y me tomó en un momento donde estaba pensando qué hacer yo con mi vida y tal, y me ayudó. No será un libro para todo el mundo. Y musicalmente, con esto que hacemos entonces de Wisher en algún momento, ¿no? Que ha sido la red que me ha acompañado, pues hicimos el Wisher Fest en París varias veces y aquí en Barcelona. Y sobre todo en París había una canción que siempre sonaba, que era el Get Lucky de Daft Punk, que es muy fiestera. Y siempre que suena el Get Lucky me pongo muy contento. Bueno, estamos llegando ya al fin de esta interesante entrevista y me gustaría un último consejo, ¿no? Para todo el mundo que asiste a la entrevista, todo el público, para toda la gente que va a seguirnos por redes sociales, por el canal de YouTube. Un consejo a los oyentes, ¿no? Cómo afrontar este cambio, cómo herramientas, ideas. Sí, como decía un poco antes, creo que es importante lo de pensarse, tener tiempo para pensarse uno mismo. Por lo tanto, guardar tiempo, saber qué rol tengo que jugar en la sociedad. Agenciarse también, ser consciente de que tengo capacidad de ejercer cambio desde la posición que tenga, por tanto no desesperar en este sentido. Y luego también vincularse. Esto como decía antes, no lo va a resolver nadie solo, por tanto tenemos que vincularnos con las otras personas que estén también en ese mismo movimiento. Por tanto, como decía, pensarse, agenciarse y vincularse. ¿Quieres añadir algo más? No, está... Bueno, ¿te pueden seguir la gente en tu web personal? Sí, últimamente no publico tanto, pero sí, tengo ganas de ir publicando más ahora. Berta Gigeral.
.com, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a Albert por su tiempo y su conocimiento compartido. Este canal va a seguir entrevistando a personas referentes que han luchado o están luchando por cambiar este mundo. Tenemos que agradecer a los patrocinadores de este evento, que son eAgora, Real Silk Artistic y Emascaró, por habernos ayudado a poder crear este maravilloso canal. Y os invito a que sigáis asistiendo a las siguientes ediciones y no olvidéis que el cambio empieza por uno mismo. Muchas gracias.